Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Hola, buenas tardes a todos. Pues nada, oye, un placer comenzar nuestra primera sesión webinar de Ian Wine y en este caso pues contar con Marian de la Peña, que es un placer, un honor. El placer es mío y el honor también. Y por dos motivos, que también esto hay que contarlo, ¿no? Uno, pues en quién eres tú, ¿no? Sí, 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 que nos conocemos ya de hace, no hace tanto, Bueno, pero intensamente. intensamente. Y la segunda, porque de alguna manera ella ha sido partícipe de esto, ¿no? Que estuvimos hablando de, nos gustaría comentar, dar charlas o un poco compartir conocimiento y hacerlo de una manera distendida, ¿no? He salido aquí, como los dos nos gusta el vino, además somos de la misma tierra, somos de Valladolid, pues dijimos, pues, Ian Wine. Guay. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, pues muchas gracias, Marian, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí también, ¿vale? La idea que tenemos con esto es pues hacer sesiones periódicas en el cual pues tratar temas de actualidad relacionados con el mundo de la IA y también aquí abriros a que si tenéis cualquier temática que queréis tratar en alguna sesión, pues nos lo escribís o cuando enviemos una encuesta, pues nos comentáis y listo, ¿no? Y lo que sí os animamos también, ya que es distendido, igual en un momento, el otro día, ahora también venía pensando en el taxi, igual llega un momento que van a ser presenciales, ¿no? Que también estará guay, entonces ya Sí. serán más... Ahí repito, para tocaros. Pero ahora sí que os animamos a, oye, a que os abráis una botella de vino, una cerveza o como tú decías, un té o lo que cada uno desea y que estéis de una manera distendida aquí charlando con nosotros, ¿vale? Entonces, simplemente una charla distendida con María, que como no, tenemos que empezar con una copita de vino. Y bueno, el tema de hoy era un poco el tema de estrategia de la inteligencia artificial, ¿vale? Que como la inteligencia artificial está en auge, es un hype, todo lo que todos sabemos, ¿no? Pero que muchas veces se ve que las empresas pues van un poco, incluso empresas grandes, pues van un poco a matacaballo, no saben muy bien cómo empezar o empiezan y luego tienen que cambiar, ¿no? Y entonces un poco yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas. Una estrategia no tiene por ser muy compleja, pero tienes que tener alguna estrategia para prácticamente todo lo que haces, ¿no? Totalmente, vamos, totalmente lo comparto. Parece que ahora con el... Bueno, lo primero, muchas gracias por estar ahí, tomando lo que estéis tomando. En una tarde de lluvia en Madrid, los que estáis en otros sitios conectados, si hay algún afortunado que está viendo sol, que lo diga. Y muchísimas gracias, Unai y Rebaí, por abrirme la puerta y estar aquí inaugurando estas sesiones que cada vez seguro que tienen más y más tracción. Y hablando de estrategia, pues sí, realmente la estrategia es algo que es intrínseco a la organización. Yo cuando a veces, no sé, encuentras a gente que te empieza a preguntar temas de inteligencia artificial o temas de datos, digo, vale, pero ¿y esto en la estrategia cómo lo tenéis identificado? Porque verdad que ninguna empresa funciona sin tener una estrategia de personas, sin tener una estrategia financiera y sin embargo una estrategia de datos, una estrategia analítica, una estrategia de inteligencia artificial. Son pocas las organizaciones que a lo mejor se han parado a pensar y a dibujar una estrategia. Mm. Entonces, cuando tienes un activo tan crítico como es los datos y su explotación, sorprende que todavía estemos así en muchos sectores, en muchas empresas, da igual pymes o empresas de gran tamaño. A veces nacen iniciativas aisladas en una unidad de negocio o auspiciadas por un área concreta, pero no hay una visión cross que aborda a toda la organización. Y bueno, pues toca hacerlo. Sí, no, nosotros un poco lo que estamos viendo, yo, a ver, yo lo he vivido, porque estamos en el llamado mundo oscuro desde hace poco, ¿no? Pero lo he vivido en un cliente y ahora vas hablando con empresas, ¿no? Y se quieren hacer muchas cosas, porque es realmente, y yo creo en ello, es algo transformador y que sí que puede hacer que una empresa pues tenga un valor diferencial, pero realmente no he conocido muchas empresas que tengan una idea clara de lo que quieren hacer o cómo quieren hacerla y los problemas que tienen que hacer si no lo hacen de una manera adecuada, ¿no? Esto es como cuando siempre decimos, ¿no? Que tú quieres hacer muchas cosas de visibles, de lo que se ve, pues si no tienes unos buenos cimientos de cómo hacerlo, pues es muy complicado, ¿no? Y aquí, ya no solamente por tu posición actual, que tienes mucha responsabilidad y sabes un poco lo que hacer, sino también por las empresas que has vivido o también de lo que oyes y que conoces ahí, porque al final estamos en muchos foros que hablas con mucha gente, ¿no? Eh, ¿Dónde crees que están las empresas? O sea, ¿tú crees que están en un nivel estratégico, están haciendo este tipo de iniciativas o realmente van un poco a lo que van viendo que pueden aprovechar? Bueno, una pregunta muy interesante. Hay estudios, ¿no?, que dicen qué porcentaje realmente de las empresas están utilizando inteligencia artificial. Pues hay una cifra
que yo digo, bueno, utilizar un asistente de inteligencia artificial es una ayuda y ayuda a transformarnos en nuestro día a día, pero eso no es tener una estrategia de inteligencia artificial. Puede ser una parte, ¿no?, a nivel de experiencia usuario, de eficiencia operativa, ¿no?, importante. Pero las empresas realmente tendremos que empezar. Cuando yo me pongo muy nerviosa, algunos a lo mejor ya lo sabéis, cuando empiezo a escuchar de negocio y los de tecnología, los de IT y los de negocio. Perdonad, somos negocio. Yo no sé si es porque he sido eminentemente negocio toda mi vida y he dado luego un giro, ¿no?, desde la parte más tradicional de negocio a todo lo que tiene que ver con transformación, datos, tecnología, inteligencia artificial, IT. Yo me siento negocio, pero es que no creo que mi equipo, o sea, da igual su origen, no se deba sentir negocio. Quizás tenemos unas capacidades especiales, porque somos la panda de nerds, ¿vale? Somos los raritos, ¿no? Pero somos negocio. Entonces, empezaría por ahí. ¿En qué momento en una organización crea una especie de silo entre proyectos de negocio y proyectos de tecnología? Esto va de la mano. Y para mí ese es un pilar súper importante. Hablabas de cimientos. Pues yo creo que el negocio tiene que hablar un poquito de tecnología, cuanto más hable mejor. Y sí que los equipos que trabajamos en esto tenemos que hablar muchísimo, muchísimo negocio. Cuanto más cerca estemos, cuanto más integrados veamos el día a día del negocio, que es nuestra parte, veremos nuestra influencia, cómo podemos tener ideas, cómo ese típico debate, ¿no?, entre yo te pido algo, quizás en el diálogo descubrimos que tenemos que hacer una cosa distinta. Si los perfiles más clásicos de tecnología y los perfiles más clásicos de negocio no hablan, pues no va a funcionar. Y necesitamos muy buenas bases de arquitectura. La parte de IT es súper crucial. Arquitectura, desarrollo que sea escalable, que sea sostenible. Hablamos muchas veces con mi equipo de necesitamos los datos correctos, accesibles por la persona adecuada, en el tiempo adecuado, con la calidad adecuada para hacer los modelos necesarios, ¿no? Parece una frase sencilla, pero empiezas a rascar y estos adecuados pues son muy complicados a veces de escalar, porque ¿qué estamos haciendo las organizaciones? A veces transformar sistemas tradicionales y poniéndoles unos parches. Y cuando estás viviendo en el evolutivo es mucho más difícil hacer cambios más disruptivos y empezar desde cero a veces, o no desde cero, porque nunca empiezas desde cero, pero hacer cambios más grandes. Sí. A ver, nosotros o yo creo, ¿no? Un clavito. Lo que está ocurriendo, hay que aprovecharlo. Es que, sobre todo ahora lo que está ocurriendo, yo por ejemplo con mi socio, con Pedro, pues muchas veces hablamos mucho de todo esto, ¿no? Y la tecnología, con toda la evolución de la inteligencia artificial, está cambiando muy rápido, ¿vale? Él es mucho más en la parte mucho más técnica que yo. Y claro, me dice, es que descubres cosas nuevas que te dan unas ventajas competitivas muy fuertes cada poco tiempo, ¿no? Es como, y el reto, y es muchas veces nosotros te das vuelta a la cabeza, y yo creo que las empresas es un reto que tienen que tener, es cómo vas construyendo cosas que no tengas que tirar el día de mañana, ¿vale? Es decir, cómo empiezo a construir algo que pueda reaprovechar o que pueda cambiar determinados componentes y que me pueda escalar y que pueda ser, bueno, que no empiece a probar determinadas cosas. Creas, y ahí es buen punto lo que te he dicho tu negocio, creas una necesidad de negocio, el negocio lo hace como suyo, que es muy bueno, pero claro, luego si no tiene unas buenas bases, unas bases sólidas, cuando quieres escalar, no puedes. Tienes luego la parte de que el desencanto por parte de tu negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces lo complicado, y ahí está el reto, y tú, a ver, ahí me cuentas de cómo lo manejáis vosotros, es porque muchas veces cuando quieres empezar de una manera coherente y estructurada, no puedes ir tan rápido. O puedes ir rápido jugando con dos velocidades, ¿no? Pero, ¿cómo haces para que crear estos cimientos mientras das valor al negocio, ¿no? Que es un poco el reto que siempre está en la parte de transformación de todo esto, ¿no? Pues aquí obsesión por la priorización de casos de uso, por no empezar por algo que sea glamuroso, sino algo que tenga impacto, y el impacto de negocio compartido con ellos. Mira que me duele utilizar la terminología esta de negocio, pero porque todos somos negocio, pero así nos entendemos todos, ¿verdad? Priorizado y luego, bueno, si nos ponemos técnicos, pues que las soluciones sean muy apificables,
esto de tener una gran solución comercial que luego ajustas, desmontas y tal, y cada vez que tienes que hacer un evolutivo, sangre, sudor y lágrimas de los equipos, pues no. Una buena integración continua de desarrollos, pero no me quiero poner ya muy técnica, pero en la parte de modelos igual, ¿no? Estar funcionando con buenos casos, un buen MLOps te puede ayudar. Ahora ya empezamos a trabajar hasta inteligencia artificial para el ciclo de DevOps, ¿no? Y a Ops se pueden hacer cosas. Entonces, hay que intentar salir un poco, a veces hacer zoom out del día a día, pero muy enfocado a lo que es prioritario, aunque a veces no sea glamuroso. Nosotros cuando hacemos Inception, cuando levantamos casos de uso, pues a mí me gusta forzar que siempre haya algunos casos de pura innovación y dedicarles ahí un tempito de estas cosas que no tienes tan claras si van a funcionar, pero bueno, si podemos dedicar un poco de recursos a ello, porque nunca es gratis, ¿no? Aunque puedas tener presupuesto, el tiempo de la gente nunca es gratis, pero estás también desarrollando, abriendo otras puertas, a lo mejor fallas, pero luego a los 6 meses ese aprendizaje te vale para otra cosa. Entonces, forzar un poquito de innovación y a la vez, cuando nadie pinta casos de uso de mantenimiento de lo que ya tienes, yo siempre levanto la mano y digo, ¿y el mantenimiento? Y el business as usual, porque hay una parte, ¿no? A veces nos venimos arriba para idear nuevas pruebas de concepto y nos olvidamos de lo que ya tenemos que mejorar, mantener. Y estoy pensando en temas muy de arquitectura, pero también temas analíticos, ¿no? ¿Quién está revisando realmente con unos KPIs claros del impacto de esos casos de uso en negocio, desde un business intelligence No es más que, simple. sí, hasta un modelo sofisticado que te hace prescripciones? Parece que has creado el modelo y ya lo has dejado ahí, ¿no? Pues no, tiene que estar continuamente monitorizándose y seguro que hay una parte del tiempo del equipo de más de científicos de datos y cuantitativos dedicado a ello. No, aparte es un buen punto. La parte del gobierno de la IA en general. ¿Mm? Yo he vivido casos en que decía, es que muchos proyectos de inteligencia artificial, de datos, y que luego realmente no se medía el valor que tenía y realmente hay muchos de ellos que no aportaban el valor que se decía inicialmente, ¿no? Por eso no se querían medir, a lo Por mejor. igual no se quería medir, ¿no? Pero sí, yo creo que es algo necesario porque al final hay que ser coherentes, ¿no? Es decir, si yo digo que algo va a generar un valor, ¿vale? Medirlo y muchas veces que dé el retorno que tú estás puesto inicialmente en el papel es prácticamente imposible. Te puedes equivocar siempre, Sí, a palmos. sí, pero no pasa nada. Aquí esto es cultural. Yo creo que es cultura hispana, ¿no? Es decir, aquí muchas veces el miedo oye, si algo no El funciona, error. al error, ¿no? Si algo no funciona, oye, pues no pasa nada, quítalo rápido, Sí. mídelo y quítalo, ¿no? Porque Mm, todos hemos vivido casos de proyectos que no son exitosos, pero nadie dice nada y ahí se quedan sin que nadie los utilice mm. ni nada, ¿no? Y entonces, toda esta parte que estamos comentando de estrategia, etcétera, etcétera, ¿qué consideras? Porque ahora mismo es complicado, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, tienes que vivir con el mundo real y actual, que tú no puedes pagar ningún sistema ni nada, ¿vale? Pero al mismo tiempo tienes que estar introduciendo determinados componentes que son más disruptivos, ¿vale? Con toda la parte, por ejemplo, la degenerativa. Eh, ¿Cómo se hace, no? Porque recuerdo una conversación que tuve ayer con un antiguo compañero mío que trabajan en transporte aéreo de mercancías. ¿Vale? Entonces Ujú. dices, ahí puedes tener el sistema que quieres, pero lo importante es que el avión salga y lleve la mercancía, ¿no? Y aterrice. y aterrice, y aterrice bien, ¿no? Pues entonces, ahí el reto, y vosotros además, la empresa que estáis y demás, Mm. ¿cómo hacéis ese reto de, oye, mi día a día hay cosas que son core que no pueden fallar y aparte cosas ya también de innovación y de inteligencia artificial que ya están funcionando y cómo vais metiendo estas nuevas cosas para que no te destrocen lo otro, hablando mal y pronto, y que vayan aportando valor? Mira, pues voy a poner un ejemplo del equipo, por ejemplo, de Shorter Trading. No sé si habrá alguno conectado, que están funcionando en mercados 24/7, ¿no? Pues este es un equipo que el propio equipo de negocio tiene una capacidad de analítica y de desarrollar pequeñas pruebas que están haciéndolo continuamente porque la situación del mercado cambia de un día a otro, ¿no? Entonces tienes tus modelos predictivos de forecasting del precio, de forecasting de la meteorología, del mercado, ¿no? Pero luego ellos ven, pues, movimiento, ¿no? Entonces, el trader que está ahí en la pantalla se hace su pequeña composición. Eso para mí ya es innovación, porque muchas veces lo hace él solo, sin hablarlo con nadie, prueba, está mirando a ver si eso tiene sentido. Luego está funcionando en tiempo real, entonces no puede hacerse cargo de lo que es una operativización real de ese modelo, hacer un análisis, vale, esto me está funcionando, pero es algo coyuntural,
si hago un análisis más atrás funcionará, tendría que tener en cuenta un año tipo, meteorología, estacionalidad, ¿no? Entonces, si ya le huele bien, ya lo pasa al equipo analítico, que hacen una cosa, vamos a decir, más robusta, que aún así a lo mejor luego va a la basura, porque está funcionando de una forma determinada en esa coyuntura, pero no tal. Pero ya a la vez estás creando, digamos, el trader está funcionando con sus modelos normales y está creando picos por encima o satélites que a lo mejor puede incorporar a su toma de decisiones. El riesgo para los que trabajamos en nuestro mundo, pues ¿no? Algunos seguro está diciendo las setas, ¿no? Ya están saliendo setas que no están gobernadas y demás. Pues yo creo que si hay una cultura de mucha apertura a todo esto, es fácil integrar las setas, algunas, dejarlas ahí que convivan si no hacen demasiado daño, y luego ya cuando esa solución la está utilizando él y su compañero y el que hace el otro turno también, pues no, y hay que cambiar de escala. Entonces ahí, en la parte de modelos, estamos dejando que surja bastante innovación con todos los equipos trabajando. En grandes cambios, por ejemplo, estamos funcionando en modelos comerciales, ¿no? Un modelo comercial, no voy a hacer aquí publicidad de marcas, ¿no? Pero os podéis imaginar las grandes herramientas que puedes utilizar desde la captación de clientes a tu RP, CRM, ¿no? Todo lo que tienes ahí integrado. ¿Vale? Estas herramientas están incorporando capacidades, por ejemplo, de IA generativa, pero ¿y si rediseñamos todo un proceso comercial con la capacidad, con agentes, con lo que ahora podemos hacer y nadie lo ha hecho, ¿eh? Hace 2 años eso no existía, esa capacidad para hacerlo así. Pues lo estamos pilotando, lo estamos explorando a la vez, en paralelo. Convive y además yo creo que todo esto de trabajar con lo mundano y lo divino hace que el equipo, ¿no? Estamos más felices todos porque a la vez que no se te rompe nada, estás explorando otras vías. Sí. Aquí al final, yo creo que toda la parte esta, como tú comentas, además yo creo que hemos hablado siempre, hay mucho cultural, ¿no? Es de cómo una cultura de la empresa no permite, primero ha potenciado que la gente... yo me siento absolutamente incentivada, con todo el equipo, no hay idea mala. Por eso, sí. Y luego es, aparte de potenciarlo y que se pueda probar y etcétera, etcétera, ¿no? Es cómo la gente, las cosas que va funcionando, tienes digamos, un gobierno para lo que tú acabas de comentar, ¿no? Primero son pequeñas setitas y cuando se puede hacer una cosa más corporativa, pues bueno, ya lo integras y con eso haces pues digamos, un producto más escalable o otro tipo de cosas, ¿no? Pero el tema cultural, para mí otro tema con la parte más generativa, que muchas veces, y pues, ¿por qué digo que es cultural? Porque la gente tiene que conocerlo, porque muchas veces yo he visto que, por ejemplo, se quieren optimizar procesos o se quieren hacer cosas distintas, y lo que se intenta hacer es optimizar el proceso de la misma forma que se hacía con inteligencia artificial. Y es como, está bien, es un primer paso. Es un primer paso. Es un primer paso. Estás descubriendo. Y optimizas y dices, ostras, pues igual lo que antes hacían 5 horas, 20 personas, lo que sea, me da exactamente igual, pues ahora lo reduces a X. ¿Vale? Pero es que justamente lo que te permite estas nuevas tecnologías es cambiar el proceso. Y cambiar el proceso, el problema que hay no es tecnológico, cambiar el proceso es cultural o de compañía, ¿no? Que cuando a una persona le cambias la forma de trabajar, la gestión del cambio es bastante compleja, ¿no? Y aquí, todas las estrategias, al final da lo mismo que sea de IA generativa de datos o de cualquier otra cosa, básicamente tienen unos patrones igual de cómo llevarlo, ¿no? ¿Cómo hacéis este tipo de cosas para detectar, oye, si tenéis alguna metodología para detectar nuevos, no, has dicho los inceptions que hacéis, ¿no? Nuevas ideas? ¿Cómo tenéis alguna metodología para cuando esas inception se integran dentro de algo, de otro paquete o otra línea o un roadmap que tenéis por otro lado? O sea, incluso, oye, ¿cómo detectáis que algo voy a invertir dinero donde no debería haberlo invertido, como corto, etcétera? ¿Tenéis algo ahí vosotros? O ya no digo vosotros ahora mismo en esto, sino tu conocimiento de hacer este tipo de... Pues consejos en esto. Tiene que haber metodología, no se puede dejar al azar. Esto no es casual. Los procesos de transformación en las organizaciones son, no diría que dolorosos, pero no fluyen, ¿no? Es algo que tiene que estar sponsorizado desde arriba, desde muy arriba, comité de dirección y consejo de administración consciente de que es un activo crítico. Entonces, primero visión desde arriba, no dejarlo al azar y luego roles clave para mí que están siguiendo esto, que en su responsabilidad
está el proceso de transformación y de aceleración. Entonces, metodología con roles claros que están interviniendo. Luego, no lo podemos hacer solos, son procesos en los que interviene el negocio y el equipo de tecnología de una forma amplia, analítico de tecnología. Y sí, nosotros, yo he visto muchas experiencias de fábrica de productos, ¿no? A mí la parte de POC, y yo decía, no me vendas una POC, ¿no? Cuando estás, a veces es internamente, ¿eh? No solo gente de fuera, digo, quiero un mínimo producto viable, Claro. porque por lo menos lo puedo probar y me puede dar un poquito de sensación de cuánto esto tira. Entonces, es en el fondo adoptar metodología muy de startup. Sí. Coges los procesos, los pruebas, si tienen sentido, scale up. Y en el scale up ya te pones mucho más sistemático con la parte de gobierno, con la parte de operativización, con la parte de roles, responsabilidades, revisión para el mantenimiento posterior. Si nosotros lo pintamos como un círculo, el queso, yo llamo los quesitos, porque realmente es complicado, si lo vemos como un ciclo infinito, como si fuera el DevOps o el MLOps, es más fácil, pero en el fondo sí, es para dar esa sensación de que no, esto no acaba. Incluso cuando lo tienes operativo, te tienes que estar replanteando el mantenimiento y lo que tú decías, ¿cómo hago disrupción de esto? Porque a lo mejor se me ha quedado obsoleto porque hay algo nuevo sobre ello. Tenía algo más en la cabeza y ahora se me ha ido la idea de algo, cuando lo que me has preguntado que me habías estado, volverá. Vuelve. Si no, una copita de vino, eso ayuda, eso ayuda. Vale, ¿qué te iba? Pues ahora se me ha ido a mí lo que te iba a preguntar. No, con toda esta parte de estrategia y demás, yo creo que hay un reto que hay ahora mismo y que yo la solución no la tengo, por supuesto, ¿no? Es muchas veces, sobre todo cuando son grandes compañías, ¿no? Cuando quieres lanzar una estrategia de un cambio importante, como puede ser todo el uso de inteligencia artificial, ¿no? Pues intentas hacer un plan estratégico Mm. consistente, analizas todo, utilizas ROI, etcétera, etcétera. Y ahí está el campo. O sea, hay muchas veces que tú dices, oye, hay que tener una estrategia, pero lo que no puede ser es que me paralice por tener la estrategia, lo No, típico de parálisis por análisis, sí, ¿no? hay que mirar el corto y las luces de largo. Sí, sí, Hay sí. que estar en el día a día entregando valor, haciendo cosas que tienen impacto para el negocio y luego a la vez estar mirando las luces largas y un poco de mirada lateral, ¿no? Por el retrovisor. Yo creo que muchas veces la disrupción, por ejemplo, en mi sector, mi querido sector energético, es posible que no venga por el propio sector, ¿no? Creo que habrá disrupción de otros sectores que podremos copiar. Hay grandes empresas que son lo que son gracias a haber copiado muy bien lo que otros hacían. Entonces, con mucha humildad creo que tenemos que entender que a veces tenemos que mirar incluso más allá de nuestros propios procesos, los que conocemos muy bien, y mirar y replantearnos cómo se podría hacer si viniera alguien desde fuera. Por eso, toda esa parte también de compartir con el ecosistema exterior es súper interesante. Lo que aprendemos cuando hablamos entre distintos sectores, súper útil. Cuando hablamos con think tanks o startups, también hay que estar muy abiertos a la parte de innovación Sí, exterior. sí, además es imposible. O sea, ahora mismo esto evoluciona tan rápido, cambia tan rápido, salen tantas cosas. Y yo intento una vez estar todas las semanas mirando cosas y eso es una locura. Yo estudio, yo dedico tiempo todas las semanas a estudiar. Sí, sí, sí. Bueno, Y nos llega a y todos. encantada, ¿eh? Pero cuando mis niños vienen y me dicen, ¿qué estás haciendo? Estoy estudiando. Ahí potenciando. Hay que dar siempre mensajes. Sí, sí, sí. Yo estoy con Mariana, o sea, siempre hay que o sea, hablar con gente, es decir, porque al final es el que te pueden contar de otro sector, o incluso de la competencia, o de otros, sin contar nada comprometido ni nada que no se pueda contar o confidencial, ¿no? Pero sí el compartir, porque es imposible conocer todo lo que ocurre y saber todo lo que está ocurriendo, ¿no? Un poco ya por ir acabando para luego si nos quieren preguntar cosas y demás. Si tú, ¿qué te preguntaría? ¿Qué cosas ves, Marian, que puedan ocurrir, que pueden hacer algo de esto? O sea, te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? Venga, Las tengo las dos, entonces si no se me va a olvidar. una Una ilustrada. es, ¿por dónde empezarías? ¿Vale? Es decir, si tú ahora mismo empezases una empresa y quisiese empezar, oye, mira, yo sé que puedo optimizar o puedo hacer cosas en mi empresa con la inteligencia artificial y que esto puede beneficiarme y estoy convencido de que sí, pero no sé muy bien cómo empezar, ¿vale? Que esto se puede plantear en muchas empresas. O sea, sería una, ¿cómo empezar? Oye, ¿por qué empezaría? Y la siguiente, Estoy visualizando la slide en mi cabeza. y la siguiente es qué no hacer nunca o qué detectar, o sea, cuando detectes determinados
tips, oye, mira, si ocurre esto, ten cuidado, no vayas por aquí, etcétera. O sea, porque muchas veces los humanos aprendemos más por cuando nos equivocamos que cuando acertamos. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosas? Tener mucho cuidado de si empiezas y detectas esto, parar. O sea, quiero decir, tanto, oye, mira, por dónde empezar, como, oye, me tengo que parar si veo esto, o cuidado, no empieces por aquí. Vale, vamos por la primera. Foundations. Yo estoy visualizándolo ya en una especie de pirámide, ahí como la pirámide de Maslow, ¿no? Arriba queremos hacer la analítica, parece que es lo que aspiramos, ya sea inteligencia artificial o advanced analytics, pero yo siempre digo que hay modelos y series ARIMA que han funcionado los últimos 20 años y funcionarán los siguientes 50. Pero bueno, que a veces keep it simple and stupid es una buena idea, ¿no? Pero para avanzar en la parte de inteligencia artificial, sin unas buenas bases no vas a ningún lado. Arquitectura escalable, sostenible y robusta desde el diseño, con la ciber muy integrada, con la parte de protección de datos personales, con la ética también desde el diseño. Hay que tener conversaciones en la organización de qué cosas se pueden hacer y no se pueden hacer. Somos los founders de nuestra nueva startup, tenemos que tener muy claro las líneas rojas de lo que vamos a hacer con los datos, lo que sí y lo que no. Más allá de lo que diga la regulación, yo creo que la ética empresarial está por encima y normalmente debería ser más exigente. Buena gente haciendo buenas cosas. Luego tenemos esa capa de arquitectura. Empezamos a hacer, para mí, mucho juego y un modo de autoservicio, un playground, para que la gente pueda jugar con los datos. Hay muy poquitos datos realmente confidenciales en una organización y además esto es algo cultural, porque si nos vamos a Estados Unidos hasta las nóminas se comparten, ¿no? Pues hay una parte que escala ahí, ¿no? Y que puedes jugar y todo cuanto más ecosistema de equipo de negocio, de equipo extendido a la organización esté jugando con los datos, fenomenal. Y ahí puedes empezar a implementar Business Intelligence, yo siempre digo que es el caballo de Troya, empiezas con un buen dashboard y te puedes hacer las preguntas adecuadas, empezar a pensar si sobre ello puedes hacer un modelo, entonces empezaría a construir eso. Todo esto súper distribuido. Y luego ya empiezas con los modelos. ¿Puede hacer modelos todo el mundo en la organización? Pues para mí es como cuando un punto de cuando damos la calculadora al niño, ¿no? Y toda la parte low code la interpreto a veces así. Tienes que tener unas buenas bases porque si no, no aprendes. Si no te has pegado bastante y te has embarrado un poquito los brazos, quizás lo que te viene muy fácil eres capaz de sesgarlo, ¿no? No tienes tu discernimiento, no es tan experto. Entonces, perfiles híbridos, si puedes tener en la organización gente madura trabajando con gente más junior y utilizando las tecnologías ahora pues más de IA generativa, sí, pero sabiendo muy bien lo que haces con mucho espíritu crítico. Y luego ya un equipo probablemente mucho más pequeño, focalizado en casos de uso más core, más de innovación, que llevan desarrollo durante meses, que no los vas a hacer en una semana. Eso para escalar. Entonces, visualizo, o sea, en mi cabeza lo pinto claramente con la base, ¿no? Y vas subiendo. El gobierno de los datos, súper relevante, el gobierno de la inteligencia artificial también, si no tienes buenos datos, luego no vas a tener nada, pero yo creo que hemos vivido nosotros pues una ola que hubo hace años, ¿no? Que parecía gobierno del dato per se, y para mí el gobierno del dato es por toda la parte de explotación o porque eso va a una web de clientes o a una factura o tiene un sentido, no es un gobierno porque es una máxima. Hay cosas que no nos podemos plantear, como la ciber, la ética, la protección de datos. El gobierno sí, para todo lo que luego va a escalar. Abordando valor. Exacto. Si no, yo tengo cosas en el trastero y sé que el día que las voy a buscar, pues tardo el triple, porque no están ordenadas. Pero ya si las empiezo a usar, ya estarán limpitas y ordenadas en su sitio. Y luego, grandes errores, pues yo creo enamorarnos de las soluciones, ¿no? Lo que decías, cuando matamos una solución, pues hay que tener espíritu crítico. Y a veces te puede venir alguien de fuera, aunque sea doloroso, me refiero a alguien de otra unidad de negocio diciendo, ¿pero eso? ¿Para qué? ¿Eso para qué, no? Empezar por el por qué hacemos todo, replanteárnoslo. Yo con el equipo somos, verdad, todos bastante maniáticos de plantearnos el por qué, el para qué, el impacto que esto tiene y hacerlo visible, sin ningún tipo de pudor. Que está dando una accuracy del 80% y nos gustaría que fuera del 90 y pico, pues ya nos molestaremos de mejorar eso, ¿no? Porque lo manifestamos de forma pública, que la latencia del sistema al descargar tal no es la adecuada, no pasa nada, se dice y se analiza el por qué. Entonces, no enamorarnos, ser muy críticos,
KPIs o KRs desde el principio muy visibles, muy, Mm. muy, muy visibles, tener conversaciones muy abiertas, muy francas. Esto de, no se lo puedes decir, o sea, hay que romper los hilos y mezclar perfiles más tecnológicos y perfiles más de negocio. Cuando trabajamos en isla, las cosas no fluyen. Pues me acabas, o sea, tenía una cosa para decirte, pero lo que has dicho de perfiles más mixtos, hay mucho debate, hablando con gente por ahí, de que el tipo de perfil que habrá después, ¿no? Porque claro, la tecnología ahora mismo, con todo esto que está llegando, te facilita hacer muchas cosas, ¿no? Pero necesitas tener conocimiento de negocio. Para mí es más importante el conocimiento de negocio que prácticamente la tecnología, ¿no? Que es un facilitador. Pero se está Totalmente. viendo que dentro de un futuro lo que están diciendo es que la tecnología no será una commodity, pero sí es algo que sabremos utilizarlo bastante fácil y el que aporta valor es el que sabe cómo aplicarlo y dónde aplicarlo, Y no tiene es espíritu crítico, hace las preguntas adecuadas. ese tipo de cosas. Ese. Ahí un poco con lo que tú has dicho, Marian, y es muy bueno, es ahora tenemos la suerte de que tenemos muchas herramientas low code que nos permiten hacer casos de uso para probar si funciona o no funciona. Por ejemplo, con toda la parte de generativa tienes Make o tienes N8N, etcétera, etcétera, que te permiten hacer casos de uso con low code, con cajitas, moviéndote, etcétera, de asistentes, de lo que tú quieras, y eso no te va a escalar luego para que es meter en un momento productivo con seguridad, etcétera, etcétera, pero para probar si ese caso de uso te funciona en tu negocio, es que en una semana tienes un caso de uso que puedes estar probando. Que Totalmente. luego funciona, oye, pues ya lo escalo, lo hago en mi ecosistema, mi arquitectura compleja, etcétera, etcétera. O sea que también hay que saber cuándo utilizar herramientas low code para probar y Totalmente. cuándo utilizar una arquitectura compleja, robusta para probar, porque es que muchas veces estamos matando también moscas a cañonazos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Esta parte que decíamos del Business Intelligence, para mí la extiendo a esta parte de low code con modelos. De hecho, nosotros tenemos muchos, no sé cómo llamarlo, seguro que tiene un nombre la organización, pero Citizen Data Scientist, ¿no? Alguien que sin ser un experto en modelos, conoce suficiente la matemática Sí. y la terminología de modelos para poder probar con herramientas low code y luego ya lo pasa al equipo más de científico de datos para escalar. Mm. Muy bien. Pues yo creo, viendo aquí un poco la hora para finalizar, no sé si algún último tip, consejo que quieras. Nada, es que esto no está preparado, ¿eh? ¿Os lo No, podéis no, creer? entre nosotros la verdad que no. ¿No? Oye, lo primero, agradeceros a todos los que estéis aquí. No sé si hay alguna pregunta, algo que se... o directamente abrimos micrófonos Sí, sí, y por cualquier favor. pregunta que queráis hacernos, aprovechar el foro, lo que podamos y sepamos contestar, pues contestaremos. Y lo que no, pues como la generativa, pues un poco alucinaremos o divagaremos, ¿no? Venga, ¿quién es el valiente? Hola, valiente. Pues, hola, yo soy José Manuel y te quería preguntar, ahora se habla tanto de los agentes y te quería preguntar específicamente sobre los agentes de IA. ¿Crees que hay que desarrollar una nueva estrategia para ellos? ¿Crees que nos valen las estrategias que ya tenemos? ¿O cómo crees que va a ser el proceso? Pues yo creo que estamos, muy buena pregunta, yo creo que estamos en modo hervidero, ¿no? Están empezando a surgir ideas, a veces un semillero de innovación. También habrá un alto porcentaje que no sirvan para mucho, ¿no? Que al final el agente tampoco te ayude tanto. Y la parte de gobierno de los agentes es algo muy interesante. El otro día hablábamos de un agente que gobierna a los otros agentes. Mm. Entonces eso ya hacemos ahí un 2 por uno o un 1 por 100, depende de los agentes que tengamos, que puede ser una buena solución. Estrategia yo creo que hay que tenerla. Es una pieza más de la que tienes que hablar en tu organización. ¿Quién puede hacer agentes? ¿Lo vas a hacer para procesos? ¿Lo vas a hacer para la ofimática? ¿Para la búsqueda documental? ¿Para revisión en las reuniones? ¿Para un proceso más ingenieril? Hay que tener una conversación porque estás empoderando a usuarios para hacer para desarrollar muchas soluciones y hacer prospección a veces de soluciones más complejas que no puede estar a la deriva. Al menos la conversación hay que tenerla y la estrategia también. Mm. Nosotros estamos todavía explorando, ¿eh? Sí, y luego además hay distintos tipos de agentes, ¿no? Es lo que están los encadenados, que es lo último que se está llevando y demás, pero
También hay que ver cuándo utilizan unos agentes u otros, a ver si me explico. Los propios productos que todos tenemos en las empresas, o sea, CRM, SRPs, Sí, sí. distintos, ya están sacando sus propios agentes que trabajan sobre sus propios datos, ¿no? Entonces, muchas veces no, hay que, o sea, no vas a crear un agente para consultar Hay que algo inventar la rueda. que el producto lo va a hacer, ¿no? Hay que encontrar qué agentes me van a complementar porque información de diferentes hilos o porque tiene información de otra manera que ese producto no me puede trabajar, ¿no? Pero hay que saber, oye, no voy a hacer un agente sobre algo que igual en el roadmap del producto dentro de 3 meses lo voy a tener y que va a evolucionar Totalmente. mucho más rápido. ¿No sabes cuándo hago algo ad hoc para lo que yo necesito y cuándo me utilizo los propios agentes, porque ahora mismo también tenemos el Copilot, tenemos no sé qué, o sea, cuándo utilizo ese tipo de agentes y cuándo utilizo agentes propios diseñados. Que es complejo, que decirlo aquí es muy fácil, pero hay que saber un poco cuándo utilizar cada uno de ellos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo iremos viendo. Estábamos en modo eso. Sí, chequeando. Está hirviendo un poco la olla. Sí, pero lo único de eso es, y va con la arquitectura que he dicho, si se hace, tienen sus propias arquitecturas los agentes y tienes que diseñarlas bien para que puedan evolucionar con todo lo que va ocurriendo, ¿no? Porque si no, en lo que hagas hoy, mañana lo vas a tener que tirar y volver a coger otro, etcétera, etcétera. Hemos contestado. Sí, muy bien. Una última pregunta. ¿Merece la pena Dale. esperar a que esa estrategia, había una estrategia general que se pueda adoptar en cada empresa o merece la pena que cada empresa desarrolle su propia estrategia? Vale, mira, yo te puedo decir 4 piezas que creo que toda estrategia tiene que tener, pero vamos, mi visión, cada empresa tiene que tener su estrategia, porque cada empresa tiene su visión, su lugar en el mundo, su propósito, ¿no? Lo que le da sentido y le da además visión de largo plazo de a dónde quiere ir. Pero creo que toda estrategia tiene que tener una parte de cómo va a ser ese flujo y esa integración entre negocio y tecnología analítica de una forma amplia. ¿Cómo vas a forzar que eso funcione? Como decía Unai, que la gente de negocio se sienta cómoda hablando con los perfiles tecnológicos y tecnología hable muchísimo negocio. ¿Cómo lo vas a hacer eso? Vas a crear una comunidad, vas a hacer upskilling, reskilling de personas, vas a hacer equipos híbridos, va a ser una unidad central, un hub and spoke. Necesitas pensar cómo vas a organizar todo este proceso de aceleración digital. Entonces, para mí uno de los pilares, personas, comunicación, cómo lo desarrollas. Segundo pilar para mí, toda la parte de tecnología. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Unai, que es un facilitador, que es un habilitador, no es un propósito, ¿no? Pero es una base. Si no tienes Sí. una buena base de arquitectura escalable, estás en cloud, no estás en cloud, eh, estás en multicloud, estás Entonces, sea on-premise, o sea, on-premise, tienes equipos de ingenieros de datos, desarrollas internamente, externamente. Todo esto tiene que ser algo que vas a comprar soluciones comerciales, vas a adaptarlas, todo lo que tiene que ver con esta conversación en torno a tecnología de una forma amplia, tienes que, para mí, desarrollarla. Para mí la tercera pata es todo lo que sea analítica que construyes encima de esto. Analítica entendida desde una forma muy general, desde un business intelligence a un low code, a una parte de advanced analytics, inteligencia artificial, GenAI. Desarrollar ese backlog de casos de uso con impacto. Es que lo puedes hacer muy fácil con una matriz rápidamente. Yo digo, si te lleva más de 5 minutos pintar tu caso de uso en una matriz de impacto, dificultad y riesgo, si lo pintas en 3 ejes, sí. es que no conoces muy bien lo que quieres hacer. Entonces, eso te va a dar lugar a conversaciones interesantes para ayudar a enfocar qué es y qué no es ese producto, ¿no? Entonces, tener ese backlog de iniciativas analíticas, claro, y sobre ello también estarás apoyándote en la parte de tecnología, en la parte de gobierno, desarrollándolo. Y el cuarto, para mí, el cuarto pilar es todo lo que tiene que ver con esta innovación, romper la zona de confort. Nosotros en el equipo, por ejemplo, nos forzamos a revisar, y es un objetivo escrito en los objetivos de este año, tal cual, escribir, por ejemplo, qué vamos a hacer distinto, qué vamos a dejar de hacer, qué vamos a hacer de una forma distinta. Entonces, Qué bueno. tener esa cultura de estar forzándote a la incomodidad pero una incomodidad muy sana, no es per se, es porque a lo mejor revisas y dices, oye, pues esto me ha dejado de funcionar, esto se me han ido los costes, y si no lo miras a los 2 meses, pues te llevas a lo mejor un susto dentro de 6, ¿no? Entonces hay que tener una visión
muy abierta de qué está funcionando, qué no está funcionando, qué podemos hacer mejor, qué vamos a empezar a hacer. A veces dices, claro, me encantaría hacer y listas, ¿no? Empiezas a escribir ahí tu lista, tu carta a los Reyes Magos de todo lo que quieres hacer, pero la mantienes, la actualizas, la vas revisando, vas cogiendo, si fuéramos Agile, ¿no? Vas cogiendo historias y las vas desmenuzando y haciéndolas más tangibles. Te ayuda a estar mucho más sincronizado. En la parte de personas, no olvidéis la parte de comunicación. Es un aprendizaje, por ejemplo, lo que no se comunica no existe. Sí. Muchas veces, vamos, yo lo he vivido, estar haciendo un gran trabajo con el equipo y estar escondido y eso no, hay que contarlo. Además es una oportunidad de mejora. Incluso si lo estás haciendo muy bien, al contarlo, al verbalizarlo, seguro que a alguien se le ocurre otra idea. Bueno, comunicar, comunicar, Sí. comunicar, comunicar. Totalmente. Poco que añadir. ¿Algo más? Levanta la mano por ahí. Oye, que yo no tengo aquí la receta mágica, No, y aparte, pero sí que levanta la aprendizaje. mano. Bueno, hablar, por favor, si te Sí, además. sí, disparad. ¿Tienes el mute puesto? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, soy Eduard. Bueno, yo soy más en la parte de marketing, en toda esta área. Y creo que ahorita una de las mayores preocupaciones, al final nuestro objetivo es más como transmitir ese mensaje de comunicación y captar los clientes, ¿no? Al final ese es el objetivo. Pero con respecto ahorita a cómo está la IA, en la parte de sentir ese mensaje humano, personalizado, o sea que, porque al final la IA también está en un punto en el que ayuda mucho, es una herramienta que te potencia demasiado, pero siento que todavía está en un punto en el que te sabe como que si compraras la comida congelada del súper, o sea, como que todavía no te da esa sensación de humana que te puede transmitir, por ejemplo, una campaña de vicio, por ejemplo. Entonces, ¿cómo llegar, o tal vez en el ámbito profesional o algo que ya estén desarrollando, cómo lograr que la IA te ayude a transmitir esa sensación humana? O sea, o que se sienta, pues, o sea, que sea, que piense, por así decirlo. O sea, sí piensa, pero que piense como un humano, por así decirlo, pues. O sea, como congeniar o sea, esa simbiosis entre la creatividad humana y la creatividad de la IA. Pues, pues bueno, yo no tengo la receta mágica, yo diría que cada vez los modelos de IA serán mejores. Tenemos que tener mucho cuidado con los sesgos, ¿no? Y lo que está inherente a cómo hemos entrenado esos modelos, pero cuanto más sea nuestra cultura, más nuestra forma de entender el mundo, lo que entrena los modelos, yo creo que cada vez más las respuestas, aunque alucine por su propia naturaleza, serán mejores. Hay estudios, leí hace ya bastante, o sea que seguro que ha mejorado todavía más, porque yo creo que ha pasado como un año desde que leí este paper era en Estados Unidos, en uno de los hospitales prestigiosos, no recuerdo ahora exactamente cuál era, habían hecho un piloto de respuestas a los pacientes con inteligencia artificial. Entonces el médico leía literalmente lo que le estaba saliendo en la tablet o en la PDA que tenía que decirle al cliente, al paciente, que tenía, ¿no? Y resulta que los doctores que utilizaban inteligencia artificial tenían en media una valoración, era una barbaridad, no sé si era un 70%, un 80% superior a los que no. Entonces, ¿esto qué pasa? Probablemente la inteligencia artificial a los que sean muy buenos no les está ayudando, no les aporta demasiado. Bueno, les acelera el trámite, ¿no? Pero les aumenta poco. Hay una masa cansada a la que podemos ayudar, ¿no? Aunque luego lo lean y filtren, ¿no? Pero digan, ¿cómo tengo que dar esta noticia, ¿no? Pues con datos objetivos, con estudios de reacciones de pacientes. Estoy hablando de algo superhumano fuera de mi mundo de la energía, pero que me impactó cuando lo leí.
Y realmente a esos probablemente les ayude en una parte significativa. Y creo que sí que se irá incorporando, porque al final, como humanos, vemos una realidad colectivamente. Si entrenamos modelos que están viendo múltiples realidades, pues es al final un conocimiento colectivo que si lo entrenamos, claro, a mí no me gustaría que lo entrenaran con la panda de bordes incompetentes, ¿no? Pero si entrenamos con los perfiles adecuados, me estarán enriqueciendo a mí también, aunque luego yo tenga mi criterio de esto sí, esto no, porque no me siento cómoda, ¿no? Sin forzarme a nada. Y luego habrá una masa todavía por debajo, ¿no? Vamos a decir, es que ese día no durmieron, porque seguramente sí que tuvieron un día vocación. Ese día no durmieron, están muy cansados o están desbordados, pues a lo mejor lo leen literalmente y no tienen ningún tipo de filtro y consiguen mejor resultado que el que conseguirían per se. Esto es algo que nos toca, ¿no? La parte médica. O sea, a nadie le gustaría que le dieran una mala noticia o peor aún que le dieran una mala noticia a un hijo o a un padre, ¿no? Lo vemos mejor cuando visualizamos a alguien que queremos, una máquina, ¿no? Si lo pensamos en la parte más comercial, ¿no? Me compro una americana, pues oye, a lo mejor si hay un asistente virtual que me ayuda a elegir, que me dice, oye, creo que te queda mejor ese otro color, te combina tal, pues a lo mejor me ofende un poco que me lo diga un agente. Oye, ¿tú qué sabes? A mí me encanta el morado porque soy de Valladolid, pero ¿quién eres tú para cuestionar si le va bien o no a mi tono de piel? Pero bueno, iremos aprendiendo. Yo creo que vamos a tener una realidad de tener agentes de inteligencia artificial en las empresas y cada vez más comunicación con agentes de una forma normal. En los consejos de administración, dentro de no mucho, habrá sentado un agente de inteligencia artificial, estoy seguro, tomando notas, haciendo sugerencias y haciendo preguntas incómodas. Sí, yo creo que al final es un poco lo que dice Marian. Cada vez los modelos, es verdad que cada vez tienen más personalidad y pueden parecerse más a humanos, ¿vale? Pero es cierto que hay aspectos que nunca van a poder. Quiero decir, la parte, por ejemplo, que es más humana, la parte más empática, la parte más sensorial, esto, pues hay un humano, un razonamiento, perdón, una máquina, el razonamiento va a ir siempre mejor, ¿no? Y sobre todo yo estoy de acuerdo, ¿no? Ahí te van a potenciar y a la gente que sean, a ver, en marketing, ¿no? Un poco lo que tú comentabas, pues lo que son unos muñeteros ases de marketing, pues seguramente no le puedan ayudar mucho porque le puede ayudar más, pero a nivel de optimización de procesos y ser más productivo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Pero la parte más comunicativa, no. Pero sin embargo, es que siempre estamos pensando en los mejores, ¿no? Pero lo que tenemos que ver es que casi siempre hay una capa media que no son los mejores, ¿no? Y a eso se potencian. Yo te pongo el mismo ejemplo que dice la gente, no, es que yo no me monto en un coche que conduzca solo. Pues yo me fío casi más de un coche que conduzca solo que de muchos conductores con los que me monto, ¿no? Entonces hay que tener sus cosas. Tener la humildad de reconocer dónde nos pueden ayudar, sí. Sí, sí. Pero sí, o sea, yo creo que cada vez hay más y cada vez como está avanzando mucho, incluso hay veces que yo ya he escuchado contar, o sea, narrar libros, poemas a máquinas y no distingues a una máquina de una persona, de un narrador profesional, ¿eh? Los avatares o las personas que se parecen cada vez se parecen más a personas. O sea, llega un punto en el que no logras discernir, ¿no? Pero bueno, hay siempre un punto en el que yo creo que el humano estará por encima. Ok, muy bien. ¿Crees que también llegará a un punto en el que dentro de tu presupuesto de la empresa bueno, plan de medios, sea necesario incluir entrenamiento de modelos? O sea, como que ya se convierte en una necesidad de la mayoría de las empresas, o sea, sin importar, digamos, como el rubro. Lo tenemos ya en las organizaciones, ¿eh? Yo en los equipos entrenamos modelos y somos muy conscientes de los datos que estamos utilizando. Hay modelos propietarios que son entrenados totalmente con datos propietarios. Ok, bueno, muchísimas gracias. Nada. ¿Alguna más o si no? ¿Puedo ¿Otra una? pregunta? El problema es que me das que esto se me va a ir. Entonces, esto es del directo. Bueno, adelante. Sí, Dispara. hola, muy buenas tardes. Me llamo Luis Merino. Oye, muchísimas gracias por la sesión. Quería haceros una pregunta, porque hace unas semanas hablé con una CEO
que me comentaba que una CEO de una empresa de servicios de tecnología que me comentaba que cada vez que hacían proyectos o se enfrentaban a proyectos de IA con una duración mayor de 6 meses, estaban o tenían miedo a que el proyecto acabara obsoleto antes de ser terminado. Vale. Entonces, lo que quería preguntar era, ¿cuál es tu opinión o si te has enfrentado o chetado de esta situación? Vale, yo hay un punto aquí cuando hacemos proyectos sí, o sea, de la obsolescencia que van a tener y lo que es también la propia curva de innovación y de aprendizaje cuando estás desarrollando un modelo, ¿no? Hay tecnología que no está tan probada y que ahí yo soy conservadora a veces cuando nos lanzamos a probarla, o sea, siendo muy consciente que estamos en la rampa, ¿no? Que dices, es que ya estoy probando algo que a lo mejor dentro de 3 meses va a ser sustituido, pero porque lo ves ya inmaduro, ¿eh? Esa tecnología de partida. Luego, lo comentaba Unai también antes, ¿no? Los procesos cada vez son más rápidos, o sea, no puedes pensar en desarrollar algo que va a ser monolítico y va a ser estructural y va a estar funcionando los próximos 20 años. Esa parte de innovación, mantenimiento va a ser continua. Pero es que la tecnología, las piezas, por ejemplo, de arquitectura, si estás trabajando apificado, es muy fácil enchufar y desenchufar. Realmente tiene que costarte nada. En una mañana tienes que lograr hacer cambios de un producto a otro de una forma muy fácil. Y la parte de algoritmia más pura de modelos, si la tienes también en un buen ciclo integrada, es muy fácil de sustituir. Y hay modelos que desarrollas muy rápido y otros que, bueno, estarás realimentándolos continuamente. A mí me gusta mucho la visión de un Lego, ¿no? De ir construyendo, tienes piezas, son intercambiables. Una a veces es como un Lego que se clona, que esta pieza te vale, ¡pum!, porque le enchufas a la vez la misma en muchas distintas soluciones. No sé si te estoy contestando, pero o sea, pensar que algo va a llegar para quedarse durante 5 años. Tienes que construir la base para que, como dice ya, puedas ir cambiando, conjuntando. Por ejemplo, ahora pasa con los asistentes, ¿no? Que antes habéis preguntado. Tú puedes crear la parte más arquitectura para asistentes virtuales, pero tienes que tener claro que los modelos van a cambiar y cada vez son más potentes, cada vez son mejores, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tienes que hacer es, por un lado, cómo vas cambiando las piezas, lo que dices tú de los Legos. Oye, pues ahora cojo este modelo, lo quito, pero lo que es tu core no cambia, ni cambia, y sobre todo eso es importante, la parte que interactúa con tu cliente interno o externo me da exactamente igual, porque claro, ahí es cuando la lías, si cambias esto y tú cambias por dentro, pero como tú bien dices, oye, pues ahora está mejor este modelo que otro, va a ser otro que es mejor, oye, pues lo ¿Lo enchufo o conecto lo y lo desenchufo? desenchufo. Es verdad que hay veces que es un poco más complejo que eso, Sí. pero que realmente no tienes que tirar toda la basura y no. Pero para eso No. tienes que pensarlo bien desde el principio. Lo que has dicho tú antes de la estrategia, una de las primeras capas es cómo montas bien todo. Y esto no es tan complejo, ¿eh? Muchas veces la gente se piensa, oye, ¿cómo creo todo esto? Oye, pues hay que tener las capacidades y si no las tienes, las buscas fuera, da igual, para crear una buena arquitectura. A nadie se le ocurre meterse en una casa a vivir donde no tiene unos buenos cimientos, ¿no? Pues esto es igual. Y nada lo mismo que sea una empresa grande, que sea una empresa pequeña, porque se puede hacer igual, ¿eh? O sea, hay arquitecturas para todo y para todo tipo y no tienen que ser unas arquitecturas Totalmente, súper complejas. totalmente. Y si Genial, os cuentan lo muchísimas contrario, gracias. os están engañando. Sí. No, muchas gracias, una opinión buena. Muchas gracias. ¿Alguna más? Tú ves mejor que nosotros, María. No, pues listo, yo creo que, oye, Nada. Tenéis que hacer una encuesta de qué se ha tomado la gente mientras estaba sí, escuchándonos. eso lo tenemos que Un poner. ticle. Nada, oye, pues lo primero, muchas gracias a ti, María. Nada, un placer. Muchas gracias por la confianza, Unai. Un Sí. placer siempre. Sabes que Y hablaría contigo durante horas. luego continuamos. Y luego seguimos, sí. Y nada, muchas gracias a todos vosotros. Os enviaremos una encuesta un poco también para, como es el primero, para que nos deis feedback de esto me gusta, esto no me gusta, que nos propongáis nuevos temas. Por supuesto que seguiremos haciendo esto. Entre los asistentes, los que habéis estado hoy, lo que vamos a hacer es un sorteo y vamos a enviar, por supuesto, unas botellas de vino a vuestra dirección. Os lo pediremos en la dirección vuestra para enviároslo. Y poco más. Muchas gracias por todo. Esperemos que sea una de muchas. Sí. Tenemos aquí a nuestra madrina. Sí, sí, ha sido un placer. Y nada, pues paséis buen día y que nada, ya queda poquito para el fin de semana y para la Semana Santa. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Que disfrutéis del vino.